Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. O más bien he pausado un poco el avance del proyecto de investigación. Y bueno, hoy continuamos, lo retomamos y comenzamos ya con nuestro capítulo 3 ya en forma. En sí no es difícil, es muy sencillo, pero pongan atención con la teoría. Ayer les subí un video y no sé si porque era muy largo no me lo aceptó plataforma y bueno, esta vez lo voy a tratar de hacer un poco no mucho más corto, siendo más puntual con lo que tienen que entregarme, ¿bien? Como les expliqué en la actividad, me tienen que entregar 4 cosas, nada más son 4 puntos los que me entregan. Ahorita les va a parecer como que es muchísimo porque les tengo que explicar toda la teoría como tal. Les tengo que explicar todo para que ustedes sepan y tomen las decisiones correctas de su proyecto de investigación. Bien, entonces comienzo como tal con la presentación. Ok, se supone que ahorita ya se está presentando. Bueno, comenzamos ya con nuestro capítulo 3, nuestro marco metodológico. En sí, el marco metodológico no es muy grande, es ¿qué les gusta? Al final me van a entregar a lo mucho 3 cuartillas de esto, pero sí necesitan ser muy puntuales con lo que elijan. Bien, ¿qué es el marco metodológico? Bueno, el marco metodológico me indica los pasos, las técnicas, procedimientos y recomendaciones que se tienen que seguir a lo largo de todo el proceso de investigación, es decir, cómo hicieron ustedes su tesis. Bueno, la redacción aquí es en futuro porque todavía no lo hacen, nos vamos a quedar hasta el diseño de instrumentos, yo creo, porque por la cuestión de la pandemia y esta situación que estamos viviendo no van a ir a aplicar instrumentos. Bien, pero nos vamos a quedar con lo más fuerte del proyecto de investigación, que sería capítulo 1, antecedentes, capítulo 2, marco teórico y capítulo 3, marco metodológico. Bien. Ya con eso ustedes tienen la parte fuerte de su proyecto de investigación, ya nomás sería capítulo 4, ir a aplicar instrumentos, y capítulo 5, donde ustedes darían sus conclusiones y recomendaciones. Pero eso lo hacen más adelante, ya que lleven seminario de tesis. Bien, al redactarlo debemos ser lo más claro posible. ¿Se acuerdan que en el marco metodológico a lo mejor ustedes en el marco teórico era mucho escribir, echar verbo, poner muchísimas referencias? Aquí no, aquí ya todo es más claro, es más breve, es más corto, ¿bien? No usamos tantas palabras. El capítulo 3 está conformado por el diseño de la investigación, el enfoque de la investigación, población, muestra y muestreo, técnicas de recolección de datos, instrumento de recolección de datos, técnica de procesamiento de datos y herramientas para el procesamiento de datos. Bien, en esta ocasión se llevan ustedes esta primera parte de tarea. Bien, pues tienen suficiente tiempo para hacerlo. Yo creo que si se sientan y lo piensan muy bien, en 2 horas terminan de hacer esto. No es de pensarlo tanto porque ustedes conocen ya su proyecto y en sí nada más son palabritas lo que van a escribir, son pequeños parrafitos, no es como que tanto. Bien, yo creo que al final esta tarea les va a caber en 1 cuartilla o menos. Bien, bueno, depende de la capacidad de redacción, máximo 2 cuartillas a lo mucho. Bien, pero la explicación que les voy a dar, necesito explicarles todo, bien, para que sepan qué opciones tomar. Por ejemplo, el diseño de la investigación, bueno, existen tipos de diseño diferentes, eh, dos tipos de diseños diferentes y bueno, les tengo que explicar los dos, el enfoque, los 3 diferentes enfoques que hay, etcétera, etcétera. Entonces pongan atención y ustedes al final deciden. No me van a poner, por ejemplo, si de diseño les explico 3, no quiero que me pongan los 3. Nada más elijan el que les sirve más a ustedes. No me pongan los 3 que yo les estoy explicando. Elijan el que sea más, el que se acomode más a su proyecto de investigación, vaya.
Bien, comenzamos haciendo una breve introducción sobre lo que es el marco metodológico para que le quede más claro al lector lo que esto es. Muchas veces el lector no necesariamente es investigador, simplemente es una persona que le interesa el tema o una persona que conoce del tema y bueno, se pone a leer su proyecto de investigación, pero es por eso que nosotros, recuerden, nos tenemos que adaptar, al nivel del lector. Yo aquí les copié un fragmento de un proyecto que yo hice hace tiempo, donde mi población o mi enfoque era hacia la violencia entre parejas del mismo sexo, ¿no? No voy a ahondar en explicarles más en por qué elegí ese tema, pero bueno, aquí está la pequeña introducción. Ustedes se pueden basar en esa introducción si les es viable, nada más obviamente le cambian el tema, no van a poner el mismo que yo, sino lo van a adaptar al tema que ustedes eligieron. Bien, y dice así, en este apartado se describe el procedimiento que se llevó a cabo para poder analizar las condiciones que generan la violencia en parejas homosexuales a partir de su convivencia, se explica el enfoque metodológico que se utilizó, se da una descripción breve de las características de los participantes, se describe el diseño de los instrumentos que se utilizaron, así como la validación y el pilotaje de los mismos. Finalmente se mencionan los programas para la recolección, sistematización y análisis de datos. Esta redacción, si se fijan, está en pasado. ¿Por qué está en pasado? Porque fue algo que yo ya hice. Bien, sí llevé a cabo todos esos pasos. Ustedes lo van a redactar en futuro porque es algo que todavía no hacen. Entonces, la redacción quedaría más o menos así, la que van a hacer ustedes. Bien, en este apartado se describirá el procedimiento que se llevará a cabo para poder analizar las condiciones que generan la violencia en parejas homosexuales a partir de su convivencia. Se explicará el enfoque metodológico que se utilizará, se dará una descripción breve de las características de los participantes, se describirá el diseño de los instrumentos que se utilizarán, así como la validación y el pilotaje de los mismos. Finalmente, se mencionarán los programas para la recolección, sistematización y análisis de datos. ¿Ven cómo cambia la redacción de pasado a futuro? Ustedes la van a hacer en futuro, les repito. Esto nada más es la pequeña introducción que yo puse. Obviamente ustedes la van a adaptar a su tema de investigación. Bien, ahora sí, ahondamos en lo que sería el diseño de la investigación. Aquí van a poner el diseño de la investigación, la redacción siempre es en futuro, repito. Bien, aquí hay dos tipos. Está la experimental y no experimental. Bien, les tengo que explicar los dos diseños diferentes. La experimental se divide en tres: preexperimentos, cuasi experimentos y experimentos puros. La no experimental se divide en transversales y longitudinales. De aquí, pongan atención, de aquí ustedes van a elegir si su investigación es experimental o es no experimental. Bien, no se me vayan a hacer bolas porque les tengo que explicar todo esto. Ojo, diseño. Ustedes van a elegir si su diseño es experimental, pues me van a decir si es experimental, ¿cuál de estos tres? No los tres, ¿cuál de estos tres se encaja más su investigación? Si deciden que su investigación es no experimental, ¿cuál de estas dos se apega más a su investigación? Si eligen transversal, bueno, van a elegir qué tipo de transversal, exploratoria, descriptiva o causal. Si es longitudinal, van a escribir si es de tendencia, de análisis o de diseño de panel. Ojo, es uno de estos dos y bueno, depende de cuál elijan, explican cuál se apega más. Si eligen no experimental, van a poner cuál de estos dos se apega más y bueno, al final explicar qué tipo eligieron. Solamente eligen uno, no me van a poner exploratorio, descriptivo, correlacional, no, uno nada más. Si es no experimental y es transversal y si es exploratorio, hasta ahí lo dejan. O si es no experimental, transversal, descriptivo, hasta ahí lo dejan. No necesito que me pongan todo, nada más. Fíjense bien, yo les tengo que explicar todo porque necesitan entenderlo.
pero ustedes no me tienen que escribir todo. Por eso les digo que la tarea es rápida. Si se sientan en 1 hora, 2 horas la hacen, nada más es cuestión de que analicen, pero yo sí les necesito explicar todo. Es por eso que probablemente quiero pensar que no se subió el video, porque sí me extendí casi la hora de la explicación. Ahorita estoy tratando de hacerlo un poquito más rápido y sin disvariar tanto. Bien, entonces vuelvo a lo mismo. Diseño de la investigación, me van a elegir si es experimental. Si es experimental, ¿cuál de estos 3 se apega más? Si no es experimental, ¿cuál de estos 2? Y según de estas 2, ¿qué tipo se pega más? Hasta ahí. Bien, ahora sí, comienzo con la explicación de toda esta parte del diseño. Bien, experimental. Se refiere a un estudio de investigación en el que se manipulan deliberadamente una o más variables independientes. Ok, vamos a poner una o más variables independientes, hace referencia a que ustedes tienen el control de las situaciones. Bien, ustedes controlan a los sujetos de investigación y las variables que puede haber en ese proceso. Bien, supuestas causas para analizar las consecuencias de esta manipulación sobre una o más variables dependientes, supuestos efectos, dentro de una situación de control para el investigador. En este caso, ustedes van a hacer memoria y las variables es prácticamente los objetivos que ustedes quieren lograr y lo que necesitan para poderles dar respuesta a sus preguntas que ya hicieron el semestre pasado. Bien, entonces, la experimentación, vaya, es poder jugar y manipular lo que me rodea dentro de mi investigación para obtener un resultado favorable o si no necesariamente manipularlo, obtener el resultado bajo un control, que yo tenga el control de la situación. Vaya. Bien, recordemos que les dije que había 3 tipos de experimentales. De aquí, de estos 3, si eligieron que es experimental su proyecto, me van a elegir solamente uno, no los 3, solamente uno. Bien, puede ser preexperimento, cuasi experimento o experimento verdadero. Bien, y esto prácticamente se divide por niveles de control. Preexperimento, como su nombre los dice, es un grado de control mínimo. Consiste en administrar un estímulo, ya sea un discurso, un método educativo, un comercial de televisivo, o que ustedes vayan a dar una plática y, bueno, estén controlando las acciones y las reacciones que tomen las personas a un grupo. Bien, en este caso estamos haciendo referencia a un grupo y después aplicar una medición en una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en estas variables. Este diseño no cumple con los requisitos de un experimento verdadero porque no hay manipulación. Simplemente, digamos que no hay una referencia previa antes de este estímulo, es un preexperimento, un control mínimo, les dan, por ejemplo, una plática a los chavos, si van a dar pláticas, porque alguno de sus proyectos incluye pláticas, por eso lo menciono, van a dar una plática, van a medir las reacciones que toman, no sé si van a hablar del aborto con chicos de preparatoria, van, les platican en qué consiste, porque en caso de que ustedes no estén a favor, por qué no es bueno el aborto o hasta cuántos meses, bla, 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 medir las reacciones que tienen, etcétera, etcétera. Hasta ahí llega su control. No hay nada más allá. Hasta ahí quedaría su preexperimento. Si deciden que su trabajo encaja más en cuasi experimentos, los diseños cuasi experimentales manipulan. Aquí sí manipulas un poquito más, al menos una variable independiente para ver el efecto y la relación con muchas variables dependientes. Los sujetos no son asignados al azar a los grupos ni emparejados, sino que dichos grupos ya estaban formados antes del experimento. En el pre-experimento llegan y, bueno, las personas que tengan disponibles son las que toman. En el cuasi experimento ustedes ya tienen un poquito más de control. Aquí ya pueden elegir a los sujetos que van a participar dentro de su investigación para que sea más favorable. Y aquí viene un ejemplo. Por un experimento sobre productividad en una planta.
Un grupo fuera de la cuadrilla número 1 del turno matutino, otro de la cuadrilla número 2 del mismo turno y el tercer grupo fuera de la cuadrilla número 1, pero del turno vespertino, y el grupo del control fuera de la cuadrilla número 2 del turno vespertino. Bien, ¿esto qué me dice? Imaginemos que yo quiero medir la productividad de una planta. Bien, y bueno, ¿cómo voy a medir la productividad y cómo voy a saber qué turno es más productivo? Bien, aquí tomo dos partes, las plantas o las fábricas, si así lo quieren llamar, siempre están divididas, ¿no? Muchas veces están divididas por sectores y vamos a llamar turno 1, perdón, cuadrilla 1 y cuadrilla 2. Bien, las dos son del mismo turno. Les hago una encuesta o reviso la productividad que tienen. Diseño algún instrumento para medir qué tan productivos son. Y después tomo los del turno vespertino, también a la cuadrilla 1 y a la cuadrilla 2, pero ahora ya no son del turno matutino, sino del turno vespertino. Les aplico el mismo instrumento que haya diseñado. Entonces yo aquí ya estoy experimentando porque son diferentes grupos del mismo turno, diferentes grupos del mismo turno. Aquí yo ya puedo jugar un poquito más con mis variables. En este caso las variables son los turnos y son las cuadrillas. Bien, y por eso dice que yo ya tengo un poco más del control, porque yo ya elegí qué personas van a participar. A lo mejor previamente yo tuve una cita con el asesor o con recursos humanos y me dijeron a lo mejor quiénes eran los que menos producían. Fulanito, sutanita y perenganita son bien flojos, casi no tienen productividad. Pero en ese mismo grupo está sutanita y perenganita que sí le echan muchas ganas y siempre sacan el trabajo que los demás no hacen. Entonces yo ya ahí me sirve a mí para referencia y saber a quién tomo para mi experimento. Bien, ya depende a lo que yo quiera llegar, es a las personas que yo voy a tomar. Y por último, tengo al experimento verdadero. Aquí con experimentos verdaderos hace referencia a aquellos que donde yo puedo tener el control prácticamente de todo el proceso de la investigación. Bien, son aquellos que reúnen dos requisitos para lograr el control y la validez. Bien, son grupos de comparación, manipulación de la variable independiente o de variables independientes, y dos, equivalencia de los grupos. Los diseños auténticamente experimentales pueden abarcar una o más variables independientes o dependientes. Bien, aquí yo tengo el control de todas las situaciones que se pudieran presentar, bien, porque yo ya pude elegir qué personas me van a servir, ya no tomé cuadrillas, sino que tomé personas específicas para poder realizar mi experimentación. Bien, y bueno, aquí casi no tengo control con el experimento, cuasi experimento, tengo un poco de control y experimento verdadero, yo controlo toda la situación. Bien, entonces ustedes, si eligen que su investigación es experimental, me van a elegir cuál se apega más a lo que ustedes quieren hacer. En cambio, la experimentación no experimental es aquella donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Observamos los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizar. Es decir, aquí yo no voy a elegir a lo mejor el más flojo, la más productiva, sino que simplemente llego, me paro a la fábrica y observo. No estoy experimentando, simplemente estoy observando. Bien, una vez que observo la producción y observo cómo se van desempeñando, pues bueno, ya saco yo un análisis, pero no influyo yo en nada, simplemente estoy mirando. Bien, y recuerden que les dije que la investigación no experimental se podía dividir en dos. En este caso vamos a hablar de la transeccional o transversal. Bien, y bueno, había tres tipos. La transversal, los diseños de la investigación transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de lo que sucede. Van a la fábrica, observan, analizan, solamente van una vez y con eso
ya tuvieron para poder hacer ustedes su análisis. Bien, el propósito es describir variables, analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una foto de algo que sucede, repito, por ejemplo, investigar el número de empleados, desempleados y subempleados en una ciudad en un cierto momento, o bien determinar el nivel de escolaridad de los trabajadores de un sindicato. Voy, aplico entrevistas una sola vez y con eso ya me basta para poder hacer yo mi análisis. No es como la experimental, que probablemente necesite ir 2 o 3 veces para poder sacar un análisis. Bien, ¿por qué? Porque en la experimental puede influir a lo mejor el estado de ánimo de la persona. Yo me siento triste, hoy no tengo ganas de echarle tantas ganas al trabajo, pero mañana pues ya me siento mejor y le echo todas las ganas. Bien, es por eso que es experimental. Estoy observando yo qué variables influyen para el desempeño o no. Y aquí en la no experimental, nomás llego, me paro, observo, analizo y ya, una sola vez. No necesito estar yendo constantemente. Bien, el diseño, recuerden que había diferentes tipos de diseño. Está el diseño exploratorio. Como su nombre lo dice, es comenzar a conocer una variable o conjunto de variables, una comunidad o un evento o una nueva situación. Bueno, pues aquí está el ejemplo. Se pretende investigar el grado en que las empresas de una determinada comunidad contratan a personas con capacidades diferentes. Bien, encuentran poca información, entonces inician un sondeo en varias empresas. Al explorar la situación, logran tener una visión del problema que les interesa. Sus resultados son válidos exclusivamente para un tiempo y lugar en el que se efectuaron. Posteriormente podrían planear una investigación descriptiva más profunda. Pero bien, como su nombre lo dice, exploratorio consiste en explorar. Bien, si vas a una empresa y no te están dando la suficiente información, bueno, buscas en varias empresas y ya de ahí tomas para un análisis. Está el diseño descriptivo. Bien, este descriptivo, como su nombre lo dice, tiene como objetivo describir, bien, tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. Por ejemplo, un estudio que pretendiera averiguar cuál es la expectativa de ingreso mensual de los trabajadores de una empresa, y su propósito es describir dicha expectativa. No pretende relacionarla con la calificación del trabajador, ni su edad, ni sexo. El objetivo solamente es descriptivo. Bien, aquí exploras y analizas variables, aquí solamente describes situaciones. Bien, ya no me meto más, me interesa solamente saber cuál es la expectativa de ingreso, hasta ahí me quedo, cuánto esperan ganar los empleados, no profundizo más, no me meto en que dónde viven o qué nivel de estudios tienen o por qué quieren ganar tanto, simplemente en lo que quieren ganar y hasta ahí. Y está la tercera, que es la correlacional causal, describe relaciones de dos o más variables en un momento determinado. Aquí prácticamente sería una mezcla de estas dos. Bien, porque aquí ya me interesa saber la correlación y la causa. Aquí ya describo las dos situaciones. Se trata de también descripciones, pero no de variables individuales, sino de sus relaciones, sean estas puramente correlacionales o relaciones causales. Un ejemplo es una investigación que pretendiera indagar la relación entre la atracción física y la confianza durante el noviazgo de parejas jóvenes, observando qué tan relacionadas están ambas variables. Es decir, aquí yo voy a analizar la atracción física de una persona con la confianza que me da. Bien, aquí ya no estoy viendo de que si las personas se enamoran nada más porque se ve bien o porque me da confianza y hago clic, sino que estoy analizando las dos situaciones. Bien, y bueno, otro ejemplo sería un estudio sobre la relación, la urbanización y el alfabetismo en una nación latinoamericana para ver las variables macrosociales que tienen que ver con esta con esta causa, ¿ok?
como la motivación intrínseca que influye en la productividad de los trabajadores industriales de determinado país en determinado momento, observando si los obreros son más productivos, son los más motivados y en caso de que sea así, pues sacar una evaluación. Bien, aquí, por ejemplo, aquí ya se hacen es otro ejemplo de relación causal. El primer ejemplo era analizar la atracción física con la confianza. Mi segundo ejemplo es analizar si la urbanización tiene que ver con el analfabetismo, es decir, que si estoy en una ciudad o se está creando una ciudad, es menor el número de analfabetismo o es mayor comparándolo con una situación rural. Bien, entonces estamos analizando varias variables. Bien, y bueno, volvemos a lo mismo. Si eligen experimental, me van a explicar por qué la experimental la eligieron y ya les expliqué en qué consisten estas y van a elegir una. Si deciden que es no experimental, bien, ya les expliqué las transversales y me van a elegir una. Vamos con las longitudinales. La investigación experimental longitudinal. Los diseños longitudinales recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Tales puntos o periodos, por lo común, se especifican de antemano. Bien, al hacer referencia a no experimental longitudinal, hacemos referencia al tiempo o al periodo al periodo en el que vamos a hacer esta investigación. Qué raro, se prendió sola la bocina. Bien, bueno, aquí pueden ser tres tipos. Puede ser de tendencia, puede ser de evolución de grupo o puede ser de panel. Ya depende, la que ustedes elijan es la que les va a servir más. Bien, las de tendencia o trend analizan los cambios a través del tiempo dentro de alguna población en general. Por ejemplo, una investigación para analizar los cambios en la actitud hacia el aborto en una comunidad. Dicha actitud se mide en varios puntos durante un tiempo. Digamos que esta investigación es tan larga que vamos a tener 10 años para hacerla. Bien, entonces durante esos 10 años voy a ir aplicando la misma encuesta o el mismo instrumento para ver si durante este periodo de tiempo la población ya cambió de opinión sobre el aborto. Recordemos que las personas estamos en constante cambio y no es la misma opinión que tienen ahorita sobre el aborto, que ya están más a favor, que mi cuerpo, mi decisión, que los derechos, bla, 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 a lo que tenían hace 10 años, que lo veían como un tabú y hablar de aborto era, eras de lo peor, ¿no? Y bueno, ahorita ya hay cierta apertura. A esto hace referencia al diseño de tendencia. En la devolución de grupo, bien, diseños de evolución de grupo o estudios cohort examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Generalmente se enfocan en la edad. Ejemplo, las personas que se unieron en matrimonio durante el 86 y 87 en Costa Rica, o los niños de la Ciudad de México que asistían a la institución primaria durante el terremoto que ocurrió en 1985. Usualmente en estos diseños se extrae una muestra cada vez que se mide algún grupo o subpoblación que incluir a toda la población. Aquí no se incluyen a todos, sino que solamente tomamos a ciertas personas. Bien, uno, porque no probablemente va a ser difícil encontrar, por ejemplo, en la primera parte, si yo quiero estudiar a las personas que se casaron entre el 86 y 87 de Costa Rica, va a ser un poco difícil, ¿bien? Entonces, si de 100 yo encuentro a 3, con esas personas me es más que suficiente. O los que estuvieron en el terremoto de México en 1985, probablemente esas personas ya no se encuentran aquí en México, estén en otros países, y bueno, digamos que de 1000 encuentro 5. Bueno, esos 5 me son más que suficiente para poder
a realizar mi investigación. Bien, y bueno, está el diseño de panel. Este diseño de panel es el mismo grupo de sujetos, es medido en todos los tiempos y en todo momento. Bien, aquí les voy a estar dando un seguimiento severo a mis sujetos de investigación. Un ejemplo sería una investigación que observa anualmente los cambios en las actitudes de un grupo de ejecutivos en relación a un programa para evaluar la productividad, digamos, durante 5 años. Bien, ¿qué es lo que pasa también en México con ciertas leyes que se aplican, ciertas reformas, y llega un presidente nuevo y las está cambiando? Entonces, por eso nunca terminamos de avanzar, que fue con el programa que... Ay, ya estoy disvariando otra vez. Bueno, el programa de Mi Compu MX, que creo que lo llevó a cabo Peña Nieto, donde le regaló computadoras a cierto extracto de la población, a ciertos niños, y bueno, querían medir o trataban de medir si teniendo acceso a computadoras, el nivel educativo subía. Pero, ¿qué pasa? Sale presidente, llega otro presidente y bueno, ya no le dan seguimiento a estas cuestiones, sino que las cambian radicalmente. Y es lo mismo que se hace con un diseño de panel. Bien, si yo quiero medir la productividad de una empresa mediante un programa que se está diseñando, lo voy a estar evaluando constantemente y voy a ir haciendo ciertos cambios hasta que se logre la productividad que requiere. Bien, y bueno, esto es en cuanto diseños no experimentales longitudinales. Bien, vuelvo a lo mismo, si deciden que su investigación va a ser no experimental, longitudinal, me van a poner cuál de estos tres se apega más, no los tres, sino simplemente uno. Bien, aquí está la diferencia entre investigación experimental y no experimental. Vamos a suponer que un investigador desea analizar el efecto que produce el consumo del alcohol sobre los reflejos humanos. Si decidiera que es un enfoque experimental, asignaría al azar los sujetos a varios grupos. Supónganse 4 grupos. En el primer grupo, los sujetos van a ingerir mucho alcohol. En el segundo grupo, van a ingerir un consumo medio de alcohol. Tercer grupo es un consumo bajo de alcohol. Y el cuarto grupo no van a ingerir nada de alcohol. Bien, y yo ahí tengo mis sujetos de investigación. Así yo voy a poder controlar la ración de alcohol que les voy a suministrar a estas personas para poder ver los reflejos y las acciones que van a tener. Obviamente van a variar porque tienen diferente tolerancia al alcohol. Bien, a eso hace referencia el enfoque experimental. Yo estoy controlando las situaciones. En cambio, si fuera un enfoque no experimental, el investigador podría acudir a lugares donde, no sé, digamos un bar. Hay diferentes personas, van a los bares, hay personas que no toman, hay personas que sí toman mucho, o hay personas que tienen un consumo medio, pero tú no sabes quiénes son. Simplemente vas, te sientas, observas cómo las personas empiezan a reaccionar con el consumo de diferentes niveles de alcohol. Bien, pero tú no tienes el control, tú simplemente estás observando en el bar lo que está sucediendo. Mediría la calidad de sus reflejos, llevaría a cabo sus comparaciones y establecería el efecto del consumo del alcohol sobre los reflejos humanos, pero sin tener un control, simplemente observando a las personas que van a un bar. Esa es prácticamente la diferencia entre un estudio y otro. El enfoque de la investigación. Aquí el enfoque puede variar, el enfoque puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Igual que en la primera parte, en el 3.2 solamente me van a elegir uno, ya sea que me elijan el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo o el enfoque mixto. Cuantitativo hace referencia a cantidades, ¿bien? Cualitativo hace referencia a la calidad. Bien, aquí a lo mejor yo necesito muchos sujetos y les voy a aplicar encuestas para poder graficar. En cambio acá a lo mejor no necesito tantos sujetos, sino que simplemente
consigo a 3 personas que me van a ser útiles, pero yo lo voy a usar para describir. O si es un enfoque mixto, es un poco de ambas. Tomo cierta cantidad de personas, describo las situaciones y bueno, es un enfoque mixto. Bien, el enfoque cuantitativo es deductivo, haces encuestas, obviamente tiene que ver si tú decidiste que tu enfoque es experimental, pues va a ser cuantitativo. Bien, aquí tú tienes tus preguntas, tus hipótesis, recolectas datos y patrones de relación entre variables. Si es un enfoque cualitativo, es porque tú vas a estar en constante observación. Aquí es más parte de la no experimental, hace referencia a lo no experimental. Ok, vamos a dejarlo así. Cuantitativo, van a elegir si escogieron experimental. Cualitativo, si es no experimental. O si quieren hacer una mezcla de ambas situaciones, lo van a poner como un enfoque mixto. Bien, cualitativo es inductivo, es decir, que tú tienes una inversión en el campo, interpretas el contexto, analizas, es más flexible, si recolectas datos y haces cierto tipo de preguntas. Bien, acá, por ejemplo, imaginemos que yo estoy, el ejemplo que tomamos de los chicos de niveles de alcohol, si fuera experimental, pues bueno, yo tengo el control, acá no tengo el tanto control, por eso es más flexible. Independientemente del que elija, recuerda siempre explicar qué es y por qué lo eliges y citar. Bien, aquí sí se van a tomar la tarea de buscar las definiciones del enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo y van a explicar qué es, por qué les sirve para su investigación y lo van a citar. Bien, entonces va de nuevo en cuestión de enfoques, ustedes eligen si es cuantitativo, si es cualitativo, se dan la tarea de investigar en qué consiste el que eligieron, lo explican qué es, por qué les sirve para su investigación y bueno, siempre citando. 3.3. Población. La población es el conjunto total de casos o personas que satisfacen los criterios del estudio y que podrían ser incluidas en una investigación. Aquí yo puedo tomar diferentes tipos de población, que sería la población de interés o la población accesible. Población de interés es aquella población los cuales me gustaría a mí tomar para mi investigación. La población accesible es las personas que están disponibles para que yo lleve a cabo mi investigación. Entonces ustedes deciden si ustedes eligen a las personas, si tienen esa facilidad de elegir a las personas que van a participar en su investigación, va a ser población de interés. Si no tuvieron la oportunidad de elegir la población, sino que simplemente es la que pues había, pues bueno, va a ser una población accesible. Bien, espero que haya quedado clara la diferencia. Imaginemos que quieren hablar sobre embarazos adolescentes en chicas de 12 a 17 años, es un ejemplo, y bueno, se les da la oportunidad de que van al hospital y en efecto si hay chicas que entran en el rango de edad y bueno, pues ya sería una población de interés. Pero imaginemos que van al hospital y si hay 15 embarazadas, pero solamente una o dos entran de esas 20, entran en su investigación, pues va a ser una población accesible. Bien, es solamente las que hay, les sirven para su investigación, les hubiera gustado que hubiera más, pero no hay más, simplemente es a las que pueden acceder. Bien, y si acá, por ejemplo, de 20 son 10, aquí pueden ustedes elegir a quiénes, acá no, son las que hay y pues con las que tienen que trabajar. Bien, y la muestra es el subconjunto de porción de la población que se selecciona con el propósito de hacer el estudio uno más fácil y más manejable. Aquí la muestra de las 20 embarazadas, por ejemplo, me van a poner criterios de inclusión, características que debe tener una persona para poder ser incluidas como sujeto de estudio. Ok,
Volvemos con el ejemplo de las embarazadas. Bien, criterios de inclusión. Tiene que ser una mujer embarazada, obvio. 2, que esta mujer cumpla del rango de edad de 12 y 17 años. 3, que viva en Rosarito, por ejemplo. 4, que esté en el 5º y 7º mes de gestación. Estos son criterios de exclusión. Criterios de exclusión. ¿Qué mujeres no van a poder participar? ¿Qué características tiene una persona que no permite que sean incluidos como sujetos dentro del estudio? Bien, exclusión. Que sea una mujer mayor de 17 años. 2, que no esté en el entre el 5º y 7º mes de gestación, que no viva en Rosarito, o sea, todos estos factores que no les sirven para que sea parte de su investigación. Bien, los que sí necesitan que tenga esta persona, los que no tiene esta persona, que hace que las descarten de su investigación. No sé si me explico. Y está la muestra representativa, subconjunto de población cuyas características es sumamente similar a las de la población misma. Bien, no sé, aquí me van a poner si son de 20 mujeres que encontraron embarazadas, ¿cuántas les sirven para su investigación? ¿5? Por ejemplo, esa es una muestra representativa. O si de esas 5, a lo mejor van a trabajar nada más con 2. Eso es lo que me tienen que explicar aquí. Espero les haya quedado claro. Y existen diferentes tipos de muestra. No recuerdo si esto se los estoy pidiendo. Lo vamos a dejar hasta muestra y muestreo. Bien, diferentes tipos de muestra. Aquí también me van a elegir una, ya sea probabilística o no probabilística. Bien, tipo de muestra, pues puede ser al azar, probabilística, es decir, que es al azar, y no probabilística es porque ustedes no lo eligieron al azar, sino que ya conocían a las personas. El muestreo, proceso por medio del cual se selecciona una muestra. Bien, igual puede ser un muestreo probabilístico o un muestreo no probabilístico, es lo mismo, nada más me eligen uno, no me eligen los dos, ya sea que lo elijan ustedes, las personas sean al azar, o que realmente ustedes conozcan a estas personas, por lo tanto va a ser no probabilístico. Bien, si es que eligen el probabilístico, puede ser probabilidad aleatoria, semialeatoria, zona areolar, estructuración representativa o de estrato. Bien, aleatorio, como su nombre lo indica, es al azar a las personas que se van a tomar para la investigación. Semialeatorio, al contrario que el anterior, este se caracteriza porque un grupo contempla ciertas características geográficas, cantidad total, zona geográfica, etcétera, etcétera. No es tan aleatorio, sino que ustedes, por ejemplo, acá puede ser cualquier mujer embarazada, aquí ya tiene que ser una mujer embarazada, cualquier mujer, pero que sea, por ejemplo, de Rosarito. Bien, no sé si me explico. Está la zona o areolar, que se basa específicamente en la zona geográfica, ya sea determinado estado, determinada colonia o calle, y depende del producto que se quiera lanzar. Bien, si es de estructuración representativa, la selección del participante se lleva a cabo por medio de método probabilístico con el fin de determinar cuáles son las más convenientes para aplicar determinado estudio. Bien, esta tiene la fama de ser más precisa que las anteriores, porque yo ya estoy eligiendo los que me representan más o las personas que son más útiles para mi estudio de investigación. Personas o situaciones, ¿bien? Y de estrato, bueno, aquí del total de seleccionados se hace una separación entre personas con características diferentes, como por ejemplo geográficos, familiares, socioeconómicos, ciertos estratos, y después pueden ser estudiados de forma grupal.
Bien, y si es tipo de muestreo no probabilístico, puede ser accidental o por conveniencia, puede ser por cuota o puede ser a propósito. Igual, de aquí me van a elegir uno en caso de que su investigación sea no probabilístico. Bien, el accidental o por conveniencia hace referencia a los sujetos que es más fácil de conseguir. El por cuota establece unas estratas o características. De cada estrata se selecciona un número predeterminado de sujetos, requiere que el investigador conozca algo sobre la población y si es a propósito, el investigador conoce los casos típicos de interés y los incluye deliberadamente en el estudio, es decir, que tú aquí ya los conoces, ya sabes que estas personas cumplen todas las características que tú necesitas para que formen parte de tu investigación. Bien, y bueno, igual, les explico otra vez. El tipo de muestra, me la explican, ya vimos cómo lo iban a explicar. Tipos de muestra puede ser probabilística o no probabilística, eligen uno nada más. Muestreo igual puede ser probabilístico o no probabilístico. Si es muestreo probabilístico, me eligen uno de estos 5, el que más les se apega a su investigación, o si es no probabilístico, me eligen uno de estos 3. Bien, al final lo que me van a entregar se va a ver más o menos así en el índice, capítulo 3, diseño de la investigación, enfoque de la investigación, población, muestra y muestreo. Bien, yo sé que fue mucho lo que les estuve explicando, pero pues necesitaban conocer toda esta parte para que ustedes puedan hacer sus elecciones. Bien, espero no tengan dudas. Si tienen dudas, igual ya saben cómo contactarme. Bien, estamos en contacto, chicos, chicas, y espero que no se les complique y haya sido más clara esta explicación. Bien, dejo de presentar ya, le voy a hacer lo posible porque se puedan subir los PDFs para que los tengan también y sea más sencillo leerlo. Si no entienden la explicación, porque tengo que ir un poquito rápido porque luego no se puede subir por el peso. Bien, entonces estamos en contacto, chicas, cualquier situación o cosa que se les presente.